Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy día el título es un poco largo. Todo lo que debes saber sobre los ángeles, riesgos de la angiología y tarots. Bueno, muy importante, ¿no? Como siempre lo partimos en tres partes. Hoy día vamos a empezar a entender, pues, qué son los ángeles, ¿no? Y cómo durante toda la historia de la humanidad han estado presentes, ¿no? Desde Adán y Eva, y han venido para advertirnos, consolarnos, ayudarnos, llevarnos al camino de Dios, ¿no? Y la pregunta es, ¿estos ángeles de la historia que todos conocemos son los mismos ángeles que ahora son puestos en tarots, que son usados en angeología? O sea, ¿y qué riesgos realmente hay al entrar en estas prácticas, ¿no? Eso lo vamos a ver en la tercera parte, pero también es importante la primera y la segunda para conocer un montón sobre los ángeles y todas las cosas interesantes que podemos aprender. Bueno, entonces, comencemos con la palabra ángel. Ángel significa en hebreo melak, o sea, escribe melak, en griego angelos, en latín angelus, y todos significan lo mismo, ¿no? Mensajero. La función y la misión principal de los ángeles es servir a Dios, dar gloria a Dios. Y su función secundaria es contribuir con la salvación del hombre, proteger a los hombres y, como decíamos al inicio, hacerlos regresar, pues hacerlos llegar a Dios, ¿no? San Agustín nos dice muy claramente, ¿no? El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si me preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si me preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel, ¿no? O sea, ser mensajero de Dios es el oficio del ángel, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los ángeles? Nos dice que son seres espirituales, personales e inmortales que sirven a Dios y a la humanidad como mensajeros y protectores. Son criaturas inteligentes y libres, ¿no? Que superan en perfección a todas las criaturas visibles. Entonces, cuando hablamos de seres espirituales, queremos decir que, pues, por supuesto, no tienen cuerpo físico, sino que son espíritus, y ojo, son espíritus creados por Dios. Como nosotros creados, ellos también son creados, no son semidioses, no. Son personas, o sea, ¿cómo así? Porque tienen inteligencia y voluntad y son capaces de amar y elegir libremente, ¿no? Ellos también tienen libre albedrío, como nosotros, pero por eso fue que un grupo de ángeles simplemente no quiso seguir a Dios, se rebelaron y fueron expulsados del paraíso. Y esos son los ángeles malos, conocidos como demonios, y los ángeles buenos son los que continúan sirviendo a Dios, ¿no? Y dándole gloria. Entonces, que sean inmortales quiere decir que no van a morir, ¿no? Pero que sí tuvieron un inicio, ¿no? Inmortal quiere decir que fue creado, pero no muere, ¿no? Eterno solamente es Dios, que no tiene ningún principio ni ningún fin, ¿no? O sea, Él siempre ha existido y siempre va a existir. Son mensajeros de Dios, comunican su voluntad, servidores de Dios, lo adoran constantemente, cumplen su plan de salvación, ¿no? Y protectores de la humanidad, porque cada uno de nosotros tiene un ángel, ¿no? Que nos protege y nos guía, ¿no? Que son nuestros ángeles de la guarda, que también en la parte 2 creo que es la que vamos a tocar sobre ellos. Bueno, quiero que vean esta imagen, me gusta bastante. Cómo están todos los ángeles participando activamente y muy atentos en la misa, ¿no? O sea, la liturgia, la Eucaristía, los ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos y están presentes en la vida de la iglesia, participan en las misas. O sea, cuando vayan otra vez a una misa, piensen al costado que seguramente está su ángel de la guarda ahí, ¿no? Y cuántos ángeles de la guarda más, ¿no? No solamente nosotros. Entonces quizás nos puede ayudar a estar un poquito más concentrados como ellos, ¿no? Bueno, los ángeles en la vida de la iglesia están siempre presentes. Por ejemplo, el canto que ellos alabaron cuando fueron a anunciar en Navidad a los pastores, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Pues en las misas de los domingos y de fiestas se canta el Gloria o se reza el Gloria, ¿no? El mismo Gloria copiado de los ángeles, ¿no?
Luego, en el santo, ¿no? Que todos decimos santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, también es copiada de los ángeles en la visión que tuvo Isaías, ¿no? En la que él vio cómo los serafines alababan a Dios, ¿no? También en el Súplices te rogamos, cuando el sacerdote dice durante la Eucaristía que recibas esta oblación en tu sublime altar por manos de tus ángeles, así como te has dignado recibir las ofrendas de tu siervo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muy presentes como iglesia a los ángeles, ¿no? Como compañeros y ayudantes de nuestro camino, ¿no? Y el día 29 de septiembre se celebra la memoria de los arcángeles, ¿no? Y el 2 de octubre de los ángeles de la guarda, de los ángeles custodios, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la Biblia. En la Biblia, la palabra ángel se menciona 273 veces, 221 en singular y 97 en plural, y está distribuida aproximadamente en 34 libros, ¿no? Es cuando se mencionan pues explícitamente y no como de manera indirecta, ¿no? Algunos de los libros que mencionan en el Antiguo Testamento ángeles los pongo aquí para que los vean, ¿no? Son varios. Y bueno, de forma especial creería yo que son Isaías, Ezequiel y Daniel, ¿no? Esos tres profetas que incluso describen a los ángeles, ¿no? Porque en las otras veces no se ve la descripción de los ángeles. Entonces, claro que la descripción siempre es simbólica también, ¿no? Bueno, continuamos. Pues en el Antiguo Testamento aparecen por primera vez en la Biblia en Génesis 3:24, cuando Adán y Eva son echados del paraíso y Dios coloca un ángel querubín con una espada encendida, ¿no? Para impedirles la entrada. Y luego 1900 años pasan para que vuelva a aparecer un ángel, ¿no? En el relato del Génesis 16:7. ¿Y en qué situación? Pues cuando estaba la esclava de Sara, ¿se acuerdan Sara, la viejita que era esposa de Abraham, que no podía tener hijos? Ya, pues estaba su esclava, que era Agar, ¿no? Y Sara en esa época se acostumbraba que si tú como señora no podías darle hijos a tu esposo, pues podías darle a tu esclava y tener hijos a través de la esclava, ¿no? Costumbres antiguas. Bueno, eso hizo Sara, pero ¿qué ocurrió? Apenas Agar, la esclava, estuvo embarazada, empezó a menospreciar y burlarse de su señora, de Sara, ¿no? Y Sara, pues molestísima, estaba pues en unas peleas entre ellas, y Agar se fue y dijo me voy, no hizo su berrinche, me voy, y cuando estaba en el desierto se le aparece el ángel y le dice, ok, o sea, regresa a donde está Sara, sé obediente y humilde, porque ella es tu señora, ¿no? Y, y eso hizo, ¿no? Y de ahí también, bueno, el ángel le avisó que de Ismael, que iba a ser el hijo que tendría con Abraham, iban a ser una gran nación, ¿no? Una gran nación que, bueno, ahora todos sabemos que son los árabes, ¿no? Bueno, todos son descendientes de Ismael. Bien, también tenemos el sueño de Jacob, ¿no? Jacob cuando estaba escapando de su hermano Esaú, pues había ido al desierto, etcétera. Su historia es muy interesante también, pero a lo que vamos es que se queda dormido en un lugar del desierto y empieza a soñar con una escalera en la que veía que habían ángeles que subían y bajaban del cielo. Y él, cuando despierta, dice, ok, no me había dado cuenta, ciertamente el Señor está en este lugar. Yo no lo sabía, ¿no? Está en Génesis 28:16. Y Jacob comprendió que los ángeles de Dios están a nuestro alrededor, aunque no lo sepamos, ¿no? Entonces, qué importante tener esa presencia, ¿no? de la santidad de los ángeles ahí a nuestro alrededor. Luego, ahí nomás, ese era el pasaje 28, ahora tenemos el capítulo 32, en el que mismo Jacob durante toda la noche pelea con un ángel, ¿no? Y al final el ángel le dice, ya déjame ir, ¿no? Porque ninguno de los dos ganaba ni perdía. Y Jacob le dice, no, no te dejo ir hasta que me bendigas. Entonces el ángel lo bendice y se va, pues, ¿no? Pero antes de eso le había tocado en la pierna, el muslo, y pues se le durmió todo ese nervio a Jacob, ¿no? Por eso hasta ahora los judíos no comían esa parte de los animales. Bueno,
tenemos también las visiones de Isaías. Como les decía al comienzo, aquí ya vienen las descripciones, ¿no? Que como les repito, son pues siempre simbólicas, ¿no? Entonces, en Isaías 6, 1, 7, vemos que él cuenta: yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. O sea, como podemos ver aquí, ¿no? Las 2 alas sobre los pies simbolizan pues la humildad y el respeto ante Dios, que estaban ellos allá en su presencia, ¿no? Luego las alas que estaban desplegadas como listas para volar, pues simbolizan el servicio activo de estos serafines. Y las 2 alas que cubrían su rostro, pues era la reverencia que tenían ante la gloria de Dios, ¿no? Estar al lado del trono de Dios, qué bonito, ¿no? Y uno gritaba hacia el otro: santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, ¿no? Toda la tierra está llena de su gloria. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder contemplar esto que Isaías vio, ¿no? Entonces, gracias a él ya sabemos cómo eran un poco los serafines, ¿no? Los que estaban más cerca del trono de Dios. Bueno, otra visión que nos deja también un poquito pensativos es Ezequiel 1. Bueno, recuerden que los judíos habían sido desterrados, ¿no? de Jerusalén, y los estaban llevando pues a algunos a Babilonia, etcétera, etcétera, y andaban por ahí sin rumbo. Y Ezequiel era un levita, o sea, uno de los que podían, o sea, ser sacerdotes. Entonces, tú te imaginas a un sacerdote que le quites el templo, o sea, los demás, digamos que eran, no sé, agricultores, ya bueno, iban y hacían sus cosechas por otro lado, pero él se había quedado en la calle y en el abandono total, y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿No? Entonces, en esa circunstancia en la que están pues vagando por el desierto al lado del río, totalmente desamparados, entre comillas, se abren los cielos y él tiene una visión de Dios en su trono y de los querubines, ¿no? Y él nos dice: vi una gran nube, en medio de ella un fuego ardiente irradiaba luz, y en el centro era como de metal incandescente. Él trata de explicar con cosas que hay acá lo que veía, pues, ¿no? En medio del fuego había 4 seres vivos con forma humana. Sin embargo, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas, con pezuñas como las de buey. Brillaban como bronce pulido. Bajo sus alas, en los 4 costados, tenían manos de hombre. Las alas de los 4 se tocaban unas con otras. Visto de frente, y bueno, acá eso es simbólico, pero bueno, de repente sabrá Dios si nos encontramos ángeles así, pero bueno, hasta donde sé, esto es simbólico, ¿no? Porque tienen representaciones. Vistos de frente, los 4 seres tenían aspecto humano, pero la cara derecha de su cuerpo era cara de león, su cara izquierda, cara de toro. Los 4 tenían también una cara de águila, y sus alas estaban desplegadas hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se juntaban con las de sus compañeros y 2 alas que le cubrían el cuerpo. Más o menos algo así, ¿no? Claro, entonces obviamente pues se dice que el león representa la realeza, ¿no? La fuerza, el toro igual, la fuerza, el empuje, la perseverancia, el águila, la sabiduría, bueno. Y el llegar, ¿no? El llegar a dar los mensajes, etcétera, ¿no? Ezequiel continúa. Dice que además de estos ángeles, pues yo he resumido bastante porque es muy largo, vio que habían unas ruedas ahí a los pies de los ángeles, ¿no? Que eran dobles. Y dice, cada rueda era doble, parecía como 2 ruedas entrecruzadas. De ese modo podían avanzar en las 4 direcciones. Las 4 tenían ojos por todo el derredor. El espíritu del ser estaba también en cada una de las ruedas, ¿no? Por encima de los seres se veía una plataforma de cristal resplandeciente, ¿no? Como esta que vemos acá. Cuando caminaban se sentía un ruido como de tempestad, como el estruendo de una multitud. Y después vamos a ver cómo Daniel también dice, ¿no? Que el hablar de los ángeles que él vio era como el estruendo de una multitud, ¿no? O sea, cómo coinciden, y ellos no se conocían para nada, ¿no? Están a siglos de diferencia de haber vivido, ¿no? Bueno, y también agrega Ezequiel, sobre esa plataforma, ¿no? Se veía como una piedra de zafiro en forma de trono, y en esta forma de trono a un ser que tenía una apariencia humana en su parte superior, ¿no? O que me imagino que sería Dios, pues, ¿no? Bueno. Luego tenemos
Moisés, en el Deuteronomio 33:2, cuando él está en el monte Sinaí, ¿se acuerdan que subía al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley? Bueno, ya, pues está ahí en el monte Sinaí y él escribe, ¿no? El Señor vino a hablarme desde el Sinaí con miriadas de santos o ángeles, ¿no? Miriadas, de una cantidad enorme, inmensa, ¿no? Y asimismo, finalmente, Daniel, en el capítulo 7, versículos del 9 al 10, escribe, mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente, un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Bueno, esta cantidad, esta multitud de ángeles que rodean a Dios, pues y que cantan sus alabanzas, es sinónimo pues de perfección, ¿no? De que Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a llegar hoy y la siguiente semana empezamos con los ángeles en el Nuevo Testamento, que también es bien bonito, y analizar la jerarquía de ángeles para finalmente ya ver la angeología, los peligros de los tarots y todos los riesgos en los que nos podemos meter por estar queriendo ser espirituales de formas equivocadas. Bueno, ahí les cuento todo, incluso una sesión de angeología que les tengo especial para ustedes. Nos vemos, chao.